Hubo un encuentro nacional de salud organizado allí en la provincia de Buenos Aires. Estuvo Daniel Goyán, ahora diputado nacional. También lo cerró Máximo Kirchner, presidente allí del PJ bonaerense, también por supuesto legislador nacional, y Nicolás Kreplak, el ministro de Salud bonaerense, con quien tenemos el gusto de dialogar en estos momentos. ¿Qué tal, Kreplak? Muy buenos días. Ezequiel Orlando los saluda y todo el equipo de Nobleza Hormiga. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Primero que nada, quiero consultarles sobre este encuentro nacional de salud. ¿Qué fue lo que trataron? ¿Cuál es la situación también sanitaria en todo el país? Bueno, este es el 9º encuentro nacional de salud. Hace 9 años hacemos encuentros muy grandes, acá éramos casi 7.000, más de 6.000 personas seguro, casi 7.000 personas. Nos encontramos en Gualeguaychú, éramos de todo el país, y lo que estamos discutiendo en conjunto son trabajadores y trabajadoras de la salud de todo el país. Lo que estamos discutiendo es cómo avanzamos en la integración del sistema de salud. Ya sabemos que es necesario hacer algunas reformas en el sistema para permitirnos que sea más integrado y más articulado. El sistema de salud, las discusiones acá fueron especialmente qué aspectos hay que tener en cuenta y cómo llevarlos adelante. De las experiencias micro que cada uno puede ir contando, de sus propios servicios, lugares de trabajo, territorios, hasta las experiencias más grandes que hay que llevar adelante, como el proceso legislativo, de los ministerios, transformaciones estructurales en hospitales. Bueno, realmente hubo mucha discusión. La participación de Máximo Kirchner en el acto central, que también enmarcó un poco políticamente qué posibilidades tenemos de avanzar en el sitio que estamos planteando y en conjunto con qué proyecto político. Así que realmente fue un encuentro muy interesante. Creo yo que cada vez que pasan los años, además de ser más masivos, son más profundos y más concretos, con lo cual es muy esperanzador para todos. ¿Se hizo algún tipo de análisis sobre las medidas que se tomaron por COVID en concreto, si fueron acertadas, si fueron erradas, un análisis más global y un análisis particular de jurisdicciones, por ejemplo? Sí, se han hecho muchos, porque gran parte de las cosas nosotros planteamos como necesarias en un sistema integrado de salud, las llevamos a la práctica en la pandemia, muchas a nivel nacional, sin duda las más profundas en el sentido de lo territorial y lo concreto, en la provincia de Buenos Aires también, que nos permitieron eso, tomar decisiones en conjunto, que no fuera solamente el Estado el que se hiciera cargo de las cosas. Por ejemplo, hoy estamos ante la campaña nacional de vacunación de sarampión, rubéola, paperas y poliomielitis. Es una campaña nacional que viene con muchísimo esfuerzo llevándose adelante, y no estamos alcanzando los objetivos, que de hecho se extendió, tenía que terminar el 15 de noviembre, se extendió hasta el 11 de diciembre, porque no hemos llegado a los objetivos. Esta campaña de vacunación la hace el Estado. Y nos preguntamos y planteamos que si hay otros subsectores que tienen responsabilidad del sistema de salud, no puede ser que no tengan estrategias de prevención y promoción de la salud, y que solamente sea el Estado que se hace cargo de esto. En la pandemia pudimos tener algunas estrategias de conjunto y otros subsectores adoptaron las medidas de trabajo que el Estado había planteado. Así que hay que volver también a las mejores prácticas que llevamos adelante durante la pandemia en el resto de las cosas. Y quizás para eso, en la pandemia dio un estado de excepcionalidad, ahora precisamos marcos normativos que nos acompañen. Ya que usted habla estadista, estamos hablando con Nicolás Kreplak, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Le consulto por las privadas, por las prepagas, que de hecho la vicepresidenta hace un mes aproximadamente menos puso en duda, en cuestionamiento, que se les autorice de parte de Nación incrementos tan elevados que ya lo llevan, entiendo, interanualmente a un 100% de incremento en la cuota que abonan las personas que tienen prepagas, que no son tantas en el país, entiendo que 3 millones en total sobre 37 millones, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a atender este tema? Porque justamente el Ministerio de Salud Nacional y los provinciales no solamente están para los sistemas públicos, sino cubren también los privados, que en realidad están brindando un servicio malo, muy lento, y que además está teniendo ganancias ultra extraordinarias, porque la verdad que los sueldos no se incrementan a la par, y si uno se pone a ver la devaluación para ver los costos en dólares, tampoco subieron tanto. Entonces están quedándose con ganancias muy elevadas, a también desmedro de o brindando en todo caso una atención bastante paupérrima. Sí, se está produciendo un fenómeno de concentración en el sector, donde
ya son muy pocos los que tienen gran parte de un negocio de la salud, que es bastante significativo en personas y en dinero, que tiene efectos sobre el sistema general. El problema que tenemos hoy es que, para mí principalmente, es que analizar el sector del privado, digamos, de la salud privada, sin analizarlo en contexto del resto, primero que es falso, segundo que distorsiona, tiene pocas herramientas. El aumento que se había planteado, que ahora cambió algunas de las pautas de cómo se van a hacer esos aumentos, es por arriba del 14%. Pero además con una asistencia muy fuerte del Estado Nacional al sector privado en materia de sueldos, se hizo en la pandemia y se sigue haciendo ahora. Con lo cual queda poco claro y parece significativo con respecto también a sectores más necesitados que reciben menos recursos. Y algunas distorsiones en el uso de la tecnología que también sucede en el sector privado hacen que haya un vuelco de especialistas y de instalaciones de instituciones sanitarias en grandes centros urbanos y nos genere menos flujo de estos trabajadores y esa tecnología en otros centros. Así que parte también de la discusión que tenemos que llevar adelante, y que fue uno de los ejes de trabajo del encuentro, tiene que ver con cuál es el sistema de toma de decisiones en la salud que nos permite definir si se instala un centro sanitario en un lugar o en otro, porque si es solamente el mercado, el negocio, lo que vemos es que se concentra todo en un lugar y el resto queda desprotegido. ¿No se puede revisar las ganancias de las empresas? No, eso por supuesto, hoy no está en el marco, y de hecho cuando se evalúa las razones por las cuales hay aumento en el sector de las prepagas, es sobre los resultados operativos de ingresos y egresos, y no se tiene en cuenta el resultado financiero. Cosa que, por ejemplo, con los seguros sí sucede. Y ahí hay una parte muy grande, cuando hay estos volúmenes de dinero, una parte muy grande de rentabilidad financiera. Por eso, no podría revisarse, ¿no? No estaría mal que... No, debe. Y ahora con el cambio que hubo de decreto, empieza a tener un poco más ese sentido. Pero aún así, si uno revisa solamente las ganancias, hace falta que el sistema de salud se piense en un conjunto. Porque todo el tiempo hay vasos comunicantes entre distintos subsectores, subsistemas, y no puede ser que sean compartimentos estancos cuando les conviene a uno y después que sean vasos comunicantes para el Estado sostenga la persona. ¿Qué tal, ministro? Buen día. Aquí Lucía Yolivet lo saluda. ¿Qué tal, Lucía? ¿Qué tal? Quería preguntarle, porque bueno, justo este encuentro nacional, ¿no?, de salud se da en el marco en el que, bueno, aquí en la ciudad de Buenos Aires hubo casi 9 semanas, ¿no?, ininterrumpidas de paro por parte de residentes, concurrentes, también, bueno, trabajadores de la salud que se sumaron, ¿no? Y también a nivel nacional está también esta cuestión sobre las condiciones, ¿no?, de trabajo de los trabajadores de la salud justamente, y quería preguntarle si esto formó parte del debate, si se habló de justamente la falta, ¿no?, de profesionales, la formación, las condiciones de trabajo. Sí, bastante. Hubo, antes del encuentro, el día anterior, hubo un encuentro nacional de estudiantes de la salud, y ahí también participaron residentes, contándole a los jóvenes que están por recibirse cómo son las condiciones en las residencias. Se habló de eso. Nosotros venimos trabajando el tema de la provincia, hicimos un cambio importante, más allá de lo económico, de las condiciones laborales, que me parece que es parte de la discusión que hay que tener presentes, respecto de, por ejemplo, las guardias de 24 horas con trabajo posterior. Me parece que hay que sentarse a trabajar sobre ese tema, porque hoy faltan profesionales de la salud por diversas razones. Entre ellas hay algunos que no están eligiendo el método de residencia como formación de posgrado, que nosotros creemos que tiene que ser lo más universal posible, y quizás las condiciones laborales hacen que no sea de esta manera. Pero también, como decía recién, el uso irracional de las tecnologías y el establecimiento irracional de centros de tecnología, de centros urbanos, hace que nos falten profesionales de las especialidades que precisamos, porque tienen menos negocio la salud detrás, las especialidades más clínicas, digamos, y que nos falten establecimientos sanitarios en los lugares donde tenemos que crear. Así que también parte de la discusión de por qué faltan profesionales en algunos lugares, de por qué no está regulado del todo qué profesiones e instituciones tenemos en todos lados, o cómo se financia, y quizás en sobrefinanciamiento ciertas cuestiones que tienen más negocio en la salud y distorsionan la presencia del trabajador y trabajadora. Así que se habló bastante del tema, y necesitamos que se mire todo muy integralmente, porque está lleno, cuando son miles de personas
que sabemos del tema y que trabajamos en el tema, cada uno de los sectores habla de una parte y eso produce reacciones en los demás. Así que fue realmente muy interesante. Ministro, ¿qué tal? Buen día. Lautaro Fernández Mayán los saluda. ¿Qué tal, Lautaro? ¿Qué tal? Aprovecho, no solo su rol de ministro, sino de médico también, porque la semana pasada se desarrolló la Expo Cannabis, y quiero saber cuál es su visión, ¿no?, sobre la planta de marihuana en cuanto al sistema medicinal, ¿no?, ahora que también se está creando la Agencia Nacional que regula el sector y que es una industria que está floreciendo, y cuál cree que es la visión de la sociedad también, ¿no?, porque ha cambiado en el último tiempo bastante la visión sobre la planta de marihuana. Sí, yo creo que hay dos aspectos muy importantes. Uno que es las propiedades medicinales, digamos, que tiene el cannabis, algunas ya demostradas, y otras que debieran, que están en este momento en el estudio y de análisis, que quizás tuvimos mucho tiempo de tabú y que nos perdimos la oportunidad de analizar mejor los aspectos farmacológicos, digamos. Esto es uno de los puntos que se está desarrollando en este momento en la provincia, en la nación, a través de todo el marco legislativo, que tiene que ver un poco con esta lucha que se plantea respecto de una mirada que va cambiando y se abre ahora a que pueda ser utilizado terapéuticamente. Y otro aspecto que también es muy importante, quizás más importante, que tiene que ver con qué pasa con las prohibiciones, cuál es el impacto que tiene el materia de uso de sustancias, el uso problemático de sustancias, las prohibiciones, el tráfico ilegal. Y me parece que también sobre eso hay que discutir mucho, porque quizás en algún sentido sea contraproducente. ¿Cree que hay que despenalizar el uso de marihuana para todo caso? Me parece que es un proceso que hay que discutirlo en profundidad y está bastante demostrado que en ciertos sentidos cuando se despenaliza se gana en seguridad. Se gana en la seguridad en lo que se produce, en cómo se reduce el tráfico y por tanto el negocio ilegal que hay alrededor del tráfico, la que tiene violencia. Así que me parece que hay que analizarlo desde ese sentido, mucho más abiertamente. Lo que se hizo durante mucho tiempo de la lucha contra la droga, la consigna de la DEA, digamos, de la guerra contra el narco, ha tenido consecuencias tremendas respecto de la marginación, judicialización y persecución de sectores que consumían sustancias. El camino es la despenalización, entonces. Yo creo que el camino es al menos la no estigmatización y persecución, y en todo caso el diálogo racional y empezar a trabajar desde ahí qué cosas se pueden o conviene despenalizar y qué cosas no. Y también cuando hay cosas penalizadas o que están prohibidas, sobre el uso problemático de otras sustancias no penalizadas, hay también un velo de oscuridad que tampoco conviene, porque realmente del alcohol se producen la mayor parte de los problemas de salud o los accidentes derivados los problemas de salud, y finalmente está invisibilizado al no ser ilegal. Me parece que nos pone más el ojo a todos. Me parece que tenemos que trabajar mucho mejor. Hace décadas que se sabe esto. Lo que hay que sacarse encima son los preconceptos y esas cosas que han fracasado, como insisto, la guerra contra el narco. Bien, Kreplak, para cerrar no puedo dejar de preguntarle, no ya en su condición de ministro, sino más bien de militante, sobre las palabras de Máximo Kirchner, justamente allí en Gualeguaychú, en este encuentro nacional de salud, que planteó, en primer lugar, no voy a dejar que nos roben más las palabras, el cambio somos nosotros, pero también dijo, no importan los nombres ni los apellidos. ¿Qué piensa usted sobre esto, sobre el ámbito más bien electoral? ¿Tiene alguna preferencia de nombre, de apellido usted para el año próximo? ¿Qué es lo que piensa que debe suceder a nivel electoral? Bueno, yo creo que hace falta mucha discusión. Me parece también una cosa que dijo Máximo que fue muy interesante, que si los problemas son grandes, las mesas no pueden ser chicas. Sí. Me parece que hace falta mucha discusión y construcción de consensos para pensar de qué manera nos planteamos ante el proceso electoral y quiénes son las personas que mejor nos pueden representar. Yo creo que si uno pudiera elegir y pensar, y yo quisiera que sea Cristina, por muchísimas razones, porque me parece que es la quien expresa más cabalmente la esperanza, porque tenemos el recuerdo de lo que fue cuando gobernó, y la capacidad de transformación y de llevar los intereses populares a la realidad. Eso me parece que a mí, en lo particular, independientemente del nombre, y también tomando eso que decía Máximo, no puede pasar que un proceso político excluya
actores o movimientos muy importantes. Entonces, todos tenemos que participar de esto, todos tenemos que entender que lo que sucede cuando gobiernan procesos neoliberales es tremendamente cruel, sobre todo en los sectores populares, y eso es el primero de los puntos. Entonces no podemos permitir que haya ningún tipo de división que abone a eso, en primera instancia. Y en segunda instancia, quien tiene la capacidad de conducir la mayoría de los intereses, y el resto acompañar, porque así es lo que tiene sucediendo y lo que debe suceder. Uno no puede priorizar su grupito, su parte por sobre la estrategia global. Creo yo que también estamos en un momento en el cual es indispensable que lo hagamos. Pero yo insisto, eso quizás son otros. Yo me toca gestionar y tengo todavía muchísimo trabajo por delante. Me parece que la prioridad la tenemos que poner en todavía. Bien. ¿Algo de esto puede llegar a ser lo que se hable ella el jueves en La Plata sobre tema electoral, piensa? No, la verdad que creo que no. Yo creo que nos va a hablar al pueblo, nos va a hablar de lo que el pueblo tenemos que luchar. La verdad que no sé, por supuesto que saben de qué va a hablar, pero me parece que tenemos que pensar que hay que pensar un poco más en el pueblo y también el marco económico de qué es lo que pasó con el tratamiento, Solo eso también era lo máximo. Y quizás muchas de las cosas que faltan en el sistema de salud son los dólares, la deuda o las restricciones que el FMI nos pone en las políticas argentinas. Clarísimo. Ministro, le agradecemos como siempre por su tiempo. Por favor, ustedes, hasta luego. Hasta luego. El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a quien acaban de escuchar, Nicolás Kreplak, que participó en este Encuentro Nacional de Salud, que fue cerrado ayer, como te decía, con Daniel Goyan y también con Máximo Kirchner, que dio estas palabras interesantes, la verdad, definiciones que no solamente sobre lo electoral, sino también sobre lo actual, sobre qué rumbo se debería seguir. Ahí Kreplak mencionando justamente que el acto de este jueves de Cristina, lo más probable es que esté enfocado en eso, sobre lo que le importa ahora a la población, que no es los comicios, obviamente teníamos que preguntar por eso, pero no son los comicios lo que importa en el día a día a las familias, sino llegar a fin de mes. 7:57 de la mañana, estamos en @nobleza-hormiga para que nos escribas, para que opines sobre lo que estamos dialogando aquí en la mesa, y también en el 11 22 34 96 72. Ya venimos.